Hola, me presento, mi nombre es Osman y vengo a ilustrar un poco cómo se está desarrollando el diagrama de flujo de datos con Joana. Entonces, primero comencemos por decir que es un diagrama de flujo de datos. Y básicamente es una técnica muy apropiada para reflejar de una forma clara y precisa los procesos que conforman la empresa o el sistema de información, que es para lo que más se usa. Permite representar gráficamente los límites del sistema y los movimientos de datos a través de el sistema que viene siendo Siebert. Además, refleja sus transformaciones como resultado de la ejecución de los procesos. Entonces esos datos nosotros los transformamos en algo. Normalmente estos diagramas tienen 3 niveles, aunque no están limitados por el número de niveles. Se conoce el nivel 0 como el diagrama de contexto. El nivel 1 como diagrama de nivel superior, donde se plasman todos los procesos que describen al proceso principal, o sea, todos los procesos dentro de Siebert. Y luego hay un diagrama de detalle o expansión, donde ya vamos un poco más a detalle viendo cómo funcionan los procesos. Entonces, el diagrama de contexto se caracteriza porque el sistema, o sea, Siebert, realiza interacciones con las entidades externas a él. Entonces, Siebert comparte información con los bancos de pagos y demás. A la vez está interactuando con los proveedores sobre materiales o detectores o cosas que se necesiten dentro de la empresa prestado por terceros, y los clientes y usuarios. Entonces, normalmente Siebert, con una base de datos o de alguna manera, contacta al cliente y realiza una cotización o una licitación. Este cliente puede ser al que se le presta el servicio, o se le presta el servicio a un usuario que es el que le pide el servicio a nuestro cliente. Entonces este cliente es el que pide el servicio a nosotros y bueno, sí. Entonces esto sería más o menos como todo el diagrama de contexto. No sé si faltaría algo, esperaré sus comentarios. Sin embargo, comencemos con el nivel 1, que es el diagrama de nivel superior. Entonces, de nuevo, comenzamos por acá. Entonces, como decíamos, de una base de datos inicial o del cliente obtenemos información que el área comercial utiliza para agregar en el pipeline o en Allegra. Luego, esta información se usa para hacer el proceso de la cotización. Entonces, aquí el área comercial llena los datos de la cotización con servicios, precios y demás, y se la manda al cliente. El cliente ya decide si aprobar o no. En caso de que no se apruebe, se hace un proceso de indagación. En caso de que lo apruebe, el área comercial manda la información del cliente a cartera y a facturación, y a la vez manda la información del usuario a la línea responsable o al área responsable. Entonces, facturación se encarga de hacer la factura en Allegra, y a la vez esa factura, por medio de Gmail, la utiliza para enviarla al cliente. A la vez, tesorería, que es la que interactúa con los bancos, proveedores, que todos los procesos bancarios tienen un espacio en una base de datos que se llama pagos de Siebert. A la vez está interactuando con las sucursales bancarias, en este caso de Bancolombia, y envía por Gmail extractos a cartera. Entonces, cartera normalmente se encarga del proceso de recaudos, hasta donde tengo entendido. Consulta en Allegra y constantemente está pidiéndole al cliente
que haga los pagos correspondientes que aparecen en Alegra, o que tesorería le informa. Entonces aquí se comienza a ahondar un poco más en el proceso de informar al responsable de servicio, que básicamente aquí es donde se presta el servicio. Entonces, hasta el momento llevamos el área operativa o la línea de controles y la línea de dosimetría. Entonces, por parte de la línea operativa tenemos que llega la información en una tarjeta de Trello y hay datos de una persona encargada en Google Calendar. Entonces, bueno, esta última parte viene más adelante. Entonces, esta información se deja en Trello. Luego la auxiliar de programación, en este caso Mónica, se encarga de hacer el proceso de programación, donde entonces monta datos a Google Calendar y a Gmail para entonces coordinar con el cliente, para programar con el cliente. A la vez, ya una vez está la información en Google Calendar de la programación, el físico técnico procede a hacer el proceso de la prestación del servicio, ya sea control estudio, cálculo de blindaje, descripción de blindaje, nivel de referencia. Luego, con esta información que recaba en la visita, esta información la sube a Drive. De ahí se procede a hacer una transcripción con esa información. Listo. Y esa transcripción, una vez está el archivo, se vuelve a dejar en Drive. De aquí lo coge la coordinadora, en este caso Nini, hace correcciones que sean necesarias y entonces constantemente se está informando con cartera sobre el pago. Cartera interactúa con el cliente mediante Gmail. Una vez está la autorización, se procede con el proceso de la entrega del informe vía Gmail al cliente. Entonces ya el cliente con el informe mirará si hay que hacer una repetición de pruebas. En este caso, el área comercial coge esa información y vuelve a hacerse todo el proceso. O básicamente, pues si no se hace si se manda la cotización pero no se hace, se vuelve al proceso de indagación. Si no, vuelve a hacerse una programación, se presta el servicio, se hace la transcripción con las correcciones y se entrega el informe esperando autorización de cartera. En caso de simplemente hacer una corrección, ya llegará la información por Gmail a la coordinadora y ella hará las correcciones, asignará si es necesaria una transcripción de ella o de alguien más, se guardará la información en Drive y ya se mandará. Por parte de la línea de dosimetría, la información que se tiene hasta el momento es que en el caso de las ARLs, el cliente es el que le pide los servicios del usuario, pero en caso de ser un particular, el cliente termina siendo a la vez usuario y es el que pide el servicio. Entonces, en caso de ser particular, el área comercial llena un formulario con estos datos que se muestran acá, que es con una persona encargada, razón social, ni representante legal, demás, y a la vez hay una tabla de trabajadores ocupacionalmente expuestos con unos datos. Entonces esta información llega vía Gmail a dosimetría. Dosimetría se encarga de registrar estos usuarios en el software. Si es una ARL, el área de facturación facturación hace la activación de la plataforma y da la información de la orden vía Gmail a dosimetría. Entonces dosimetría en algunos casos, la ARL, el cliente pues en sí, da la información de los registros de los usuarios. Pero a veces a dosimetría le toca pedir estos datos para el registro de los usuarios. Entonces una vez se tienen estos datos, se registran en el software.
Vamos hasta acá, y acá se supone que conectamos al área logística y seguimos. También hay que hacer el de los OPR y el de los elementos de radioprotección. Entonces esto es lo que se lleva hasta el momento. Esto es fundamental a la hora de construir un software. Entonces el software irá creciendo e iremos cambiando estos procesos por otros. Pero debe tener un contexto. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a montar en software? Algo muy importante y muy vital es que hay un flujo interno de datos que se hace por Gmail. Esto se puede cambiar por Google Chat. Además, yo sé que por ahí debe haber algunos procesos que utilizan pues, WhatsApp. Entonces, en este caso también sería apropiado cambiar este Gmail por un Google Chat o ese WhatsApp por un Google Chat e ir implementando entonces qué partes pueden ser agregadas al software, qué partes no, cómo puede crecer el software, cómo se pueden automatizar procesos, o sea, que tomen menos tiempo, que sean más eficientes, que sean más rentables. Y con esta información, pues ya tomar decisiones importantes acerca de los procesos en Sybert. Esperaré feedback, esperaré sus mensajes para pues hacer cada vez esto más entendible. En caso de que algo no haya sido entendible, me escriben por favor. Eso sería todo y muchas gracias.